Un saludo, queridos amigos. Hoy tendremos la práctica de laboratorio virtual denominada pHímetro. Entre nuestros objetivos tenemos los siguientes: realizar un experimento virtual para medir el pH de diferentes sustancias ácidas y básicas, utilizando el pHímetro virtual. Segundo, realizar cálculos teóricos, utilizando las concentraciones de las sustancias ácidas y básicas para obtener el valor de las constantes de acidez y de basicidad. Y como tercer objetivo, analizar cómo la concentración influye en la variación del pH de una sustancia. Nuestros equipos y materiales que tendremos serán una computadora con acceso a Internet, el navegador web, la simulación virtual del pHímetro, la guía didáctica de laboratorio, un lapicero o bolígrafo, un vaso de precipitado virtual y un pHímetro virtual. Asimismo, también las diferentes disoluciones. No olvidemos tomar las medidas de seguridad. No comer alimentos durante la práctica, manipular con precaución los equipos para prevenir accidentes y, ante cualquier duda, consultar al personal capacitado para subsanar estas dudas. Nuestra guía didáctica nos proporciona inicialmente todo el aspecto teórico y la base teórica relacionada con los ácidos y las bases. Asimismo, también se refiere a las diferentes teorías acerca de ácidos y bases. Continuando nuestra parte teórica, se habla sobre la constante de acidez y basicidad, asimismo el grado de disociación de ácidos y bases, para ir finalizando sobre el pH, que es el potencial de hidrogeniones, y el pOH, que es el potencial de oxidrilos. Sabemos que hay una escala para medir cuán ácido o básico o alcalino o neutro es una sustancia. ¿Ok? Iniciemos con nuestro primer ensayo: determinación del pH. Utilizando el navegador web en tu computadora, ingresa a la siguiente dirección electrónica. Entonces nosotros vamos a ingresar a esta dirección electrónica. ¿Ok? Entonces, para esto, colocamos nuestro buscador de Google, luego nos vamos a la práctica de laboratorio y hacemos control y con el botón izquierdo del ratón hacemos clic. De esta manera nos llevará a la práctica de laboratorio. Ahí vemos cómo se va cargando. Ahí menciona, ¿no? Laboratorio virtual. Estamos con el pHímetro. Segunda consigna que nos presenta el laboratorio. Vayamos leyendo. Lee y familiarízate con la interfaz de la simulación. Observa las opciones disponibles y las sustancias que se pueden seleccionar y el uso del pHímetro para realizar el experimento. Vayamos a hacer eso. Si podemos observar, la parte más importante en la interfaz de la simulación es la parte central, donde tenemos los ácidos, las bases, también sustancias en sales, sustancias, problemas también desconocidas, y en la parte derecha está la concentración. Cada vez que quisiéramos medir el pH, tendríamos que, con estas dos opciones, subir y bajar el pHímetro, que es este instrumento, en este caso en esta pantalla virtual. Y aquí tenemos el vaso precipitado, que también está con la solución a medir. Muy bien, una vez conocida la interfaz de nuestro laboratorio virtual, vayamos a lo que nos dice nuestra práctica de laboratorio. Para empezar, selecciona las opciones preestablecidas, una sustancia como soluto. Para empezar, nosotros vamos a seleccionar el ácido clorhídrico. Muy bien, entonces vayamos a eso. Hacemos clic ahí y está seleccionado el ácido clorhídrico. Continuamos con las indicaciones. 4. Seguidamente selecciona la concentración de 0,5 molar. Vayamos a medir la concentración de 0,5 molar. Ahora está predefinida en 1 molar. Vayamos a 0,5 molar. Listo. Sigamos con la indicación. Luego, sumerge el pHímetro en el vaso precipitado con la finalidad de determinar el pH de la sustancia. Vayamos, hacemos clic en seleccionamos esta opción
y observamos que el pHímetro desciende y nos marca una medida de 0,3. ¿Qué nos dice la guía? Registra el pH obtenido. Muy bien, entonces lo vamos a registrar. ¿Qué sigue después? Posteriormente retira el pHímetro, esto para realizar otra medición e identificar el pH. Como octavo paso nos indica, repite los pasos 3 al 7 para medir el pH del resto de sustancias que te ofrece la simulación. Los ácidos, muy bien, estos ácidos hay que medir, y las sustancias básicas. Estas otras sustancias básicas también vamos a medir cuál es el pH. Entonces, recordemos, queridos amigos, que debemos ir a nuestra simulación. Es 0,3 el primero, vayamos ahora a seleccionar, pero antes nos indicaba que debemos subir. Subamos el pHímetro. Se cambia el vaso precipitado y seleccionamos el ácido nítrico. La concentración es de 0,5, la mantenemos. Bajamos el pHímetro, nuevamente se vuelve a repetir este valor, 0,3, correcto. Lo registramos. Vamos con la siguiente sustancia, el ácido nitroso. Misma concentración, 0,5 y descendemos. 1,81, perfecto. Subimos, ahora vayamos con esta otra sustancia. Muy bien, descendemos y nos marca 2,52. Perfecto. Ahora vamos a medir las sustancias básicas. Vamos con el hidróxido de sodio. Descendemos. 13,7. Perfecto. Aquí mantenemos la concentración. Subimos. Vamos con la siguiente sustancia. Hidróxido de potasio. Medimos 13,7 también. Lo volvemos a subir. Vamos con el amoníaco. Descendemos el pHímetro, 11,48. Subimos el pHímetro y con nuestra última sustancia. Descendemos y medimos 12,3. Listo. Todos estos datos lo vamos a medir lo vamos a registrar, todos estos datos medidos los vamos a registrar en nuestra guía de laboratorio. Vamos ahí y como verán, ya los hemos registrado, ¿no? Registra los datos obtenidos en el ensayo 1. 0,3, 0,3, 1,81, 2,52 para las sustancias ácidas y para las sustancias básicas el pH es 13,7, 13,7, 11,48 y 12,3. Muy bien, ya están registrados. Vayamos al siguiente ensayo, ensayo número 2. Clasificación de las soluciones. Realiza la lectura de la siguiente tabla. Muy bien, aquí nos presenta la tabla. Está clasificado en fuertes y débiles. ¿Pero qué son? Son sustancias ácidas fuertes y sustancias básicas fuertes. Asimismo, sustancias ácidas débiles y sustancias básicas débiles. Ahí podemos ver algunas, aquí hay varias, ¿no? Pero nosotros hemos utilizado algunas de ellas. Tenemos como sustancias ácidas el ácido clorhídrico, sulfúrico, nítrico, clórico, perclórico, bromhídrico. Y como sustancias básicas fuertes, el hidróxido de sodio, de potasio, de calcio, de amonio, de magnesio y de litio. Entre las sustancias ácidas débiles están el ácido acético, el amoníaco, el ácido cítrico, el carbonato de sodio, el ácido fosfórico, el bicarbonato de sodio y toda la lista que pueden apreciar ahí y pueden ustedes también compartir conmigo la lectura, ¿no? Vamos con la siguiente consigna de nuestra práctica de laboratorio. Nos indica en este ensayo número 2, seguidamente, según lo observado en el ensayo 1, muy bien, y apoyados en la tabla anterior, clasifica cada sustancia ácida como fuerte o débil y cada sustancia básica como fuerte o débil, marcando con una X. Muy bien, veamos. El ácido clorhídrico es una sustancia fuerte. Lo podemos corroborar aquí. Fuerte, muy bien, ya está. Luego hemos utilizado otro ácido, que era el ácido nítrico. Y si lo podemos ver, también está dentro de la clasificación de las sustancias ácidas fuertes. Es un ácido fuerte. Mientras que como ácidos débiles tenemos al ácido nitroso y a nuestro compuesto que se llama ácido acético, como un ácido débil. Dentro de las bases fuertes y débiles están el hidróxido de sodio como base fuerte y el hidróxido de potasio como base fuerte. Lo podemos corroborar en nuestra tabla. Aquí está, ¿no? Hidróxido de sodio e hidróxido de potasio.
ahí están los dos. Seguidamente vamos a ver el amoníaco y este otro compuesto que se denomina metilamina, lo podemos ver acá como base débil y el amoníaco está en esta parte. Entonces ya los hemos clasificado. Ya hemos concluido con esta parte los dos ensayos. Vayamos ahora a la parte de análisis y cálculos. Nos indica, escribe las ecuaciones químicas de las reacciones de disociación que tienen lugar cuando ponemos cada una de estas sustancias ácidas o básicas en agua. Esto es lo que hemos hecho y hemos medido en nuestra práctica de laboratorio virtual, ¿no? Hemos descendido el pHímetro en esta disolución y hemos medido las sustancias ácidas y básicas dentro de este vaso precipitado. Entonces, continuamos con lo que nos dice. Aquí ya hemos escrito las diferentes ecuaciones que se llegan a formar. Para el ácido clorhídrico, en presencia del agua, se va a disociar en el ion hidronio y el radical cloro, eso sería en este caso por su carga, sería el anión cloro. Muy bien, aquí tenemos también el ácido nítrico, se ha disociado en presencia del agua en el hidronio y también en el radical nitrato. ¿Está bien? Nitrato. Vamos con el ácido nítrico. En agua se ha disociado en hidronio y en el radical nitrito. Y aquí tenemos también nuestra sustancia que es el ácido acético, ¿no? En presencia de agua se ha disociado en su correspondiente catión y en su correspondiente anión. Muy bien. Vayamos con las bases. Las fórmulas también son las siguientes, ¿no? El hidróxido de sodio en presencia del agua se ha disociado en el catión sodio y en el radical oxidrilo. Lo mismo con la sustancia del hidróxido de potasio, se ha disociado en el catión potasio y en el radical oxidrilo. El amoníaco de la misma manera se ha disociado en el catión amonio y en el radical oxidrilo, ¿no? Y nuestra sustancia metilamina también lo ha hecho en su catión y en su anión respectivo. Muy bien. ¿Qué más nos indica la parte de análisis y cálculos? Nos indica que debemos determinar la acidez, la constante de acidez de los ácidos débiles. En este caso solo tenemos 4 ácidos débiles. 2 son de los ácidos y 2 son de las sustancias básicas. Iniciaremos con las 2 primeras. Para averiguar la constante de acidez necesitamos el pH, que ya lo hemos medido en nuestra práctica de laboratorio virtual, ¿no? Si lo volvemos a recordar, hemos seleccionado nuestra base, que sería esta, la base débil. Muy bien, perdón, el ácido débil, no base, el ácido débil. Hemos sumergido el pHímetro, nos dio una medida del pH de 1,81. Eso es lo que registramos aquí. En base a esto, utilizamos nuestra ecuación, ¿está bien? Para medir el logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos, de cationes hidrógeno o hidronios, que sería lo mismo. Como conocemos el pH de esta sustancia, utilizamos el antilogaritmo, ¿está bien? El antilogaritmo de la concentración de cationes hidrógeno, obteniendo esta ecuación. Despejando, tenemos que la concentración de hidrógenos es igual al antilogaritmo o a esta expresión, a esta base 10 con su exponente negativo de 1,81, que correspondería al pH que hemos medido anteriormente en la simulación. Haciendo las operaciones, tenemos que la concentración de cationes hidrógeno es de 15,5 por 10 a la menos 3 molar. Ahora, esto utilizamos para ver la concentración inicial, ¿está bien? ¿Qué es lo que ocurre en el cambio y qué es lo que ocurre en el equilibrio, cuando la sustancia entra en el equilibrio químico, ¿no? Tenemos primero una concentración inicial de 0,5 molar. Eso es lo que hemos utilizado en la simulación. En esta simulación hemos utilizado una concentración de 0,5 molar. Luego, no sabemos cómo inicialmente la concentración de cationes hidrógeno, ni tampoco de el radical nitrito, ¿no? No lo sabemos, las concentraciones. Pero en el cambio ocurre lo siguiente, ¿no?
que al realizar esta operación con el antilogaritmo para averiguar la concentración de los cationes hidrógeno, podemos ver que se forman en el cambio, durante la reacción, se van a formar esta cantidad de concentración de cationes hidrógeno y esta cantidad en la concentración del radical nitrito. Mientras que en nuestra sustancia, que sería el ácido nitroso, esto es lo que se llega a disminuir. Recordemos que ahora tenemos el ácido nitroso que va a cambiar, que va a reaccionar, que va a disminuir, por eso tiene un signo negativo, mientras que se van a formar en la ecuación, para alcanzar el equilibrio, se van a formar como productos el catión hidrógeno y el radical nitrito, obteniendo de esta manera en el equilibrio estas relaciones de concentraciones. ¿Estas para qué nos van a servir? Para aplicarlas en la obtención de la constante de acidez. Recordemos que en el denominador se colocan las concentraciones de los productos y en el denominador las concentraciones de los reactivos. Entonces, obteniendo y apreciando que estas han sido las cantidades la cantidad de concentración que se ha obtenido, las reemplazamos correspondientemente en el numerador y en el denominador, obteniendo así una constante de acidez del ácido nitroso, que es de la sustancia de la que nos piden averiguar, llegando a este resultado, que la constante de acidez es de 4,96 por 10 a la menos 4. De la misma manera procedemos para el ácido acético, ¿no? Con un pH de 2,52, realizamos el mismo procedimiento utilizando el logaritmo negativo y luego aplicando el antilogaritmo, obtenemos la concentración de los cationes hidrógeno, realizamos las concentraciones iniciales durante el cambio y cuando se encuentran en el equilibrio, reemplazamos en la ecuación de la constante de acidez de nuestro ácido acético, obteniendo una constante de acidez de 1,84 por 10 a la menos 5. Como tercera consigna nos piden determinar la constante de basicidad de las bases débiles. Aquí vamos a tener un ligero cambio. Este pH es el pH de la sustancia, en este caso el amoníaco. Nosotros necesitamos y requerimos el potencial de hidrogeniones y no así el pH, el potencial de hidrogeniones, sino necesitamos el potencial de oxidrilos. Utilizando esta ecuación que nos indica que el pH más el potencial de hidrogeniones más el potencial de oxidrilos es igual a 14, despejamos el potencial de oxidrilos y hacemos la diferencia o resta entre 14 menos el potencial de hidrogeniones o pH, obteniendo un potencial de oxidrilos de 2,52. Este valor es el que vamos a utilizar para aplicar el logaritmo negativo. Luego, para despejar y obtener la concentración de oxidrilos, aplicamos el antilogaritmo, obteniendo una concentración de oxidrilos de 3,02 por 10 a menos 3. Este valor es el que vamos a utilizarlo para indicar cuál ha sido la concentración en el inicio de la reacción, durante el cambio en la reacción y cuando la reacción ha entrado en el equilibrio. Similar proceso al que hicimos anteriormente. Luego aplicamos estos valores obtenidos en el equilibrio para aplicarlos en nuestra constante de basicidad, que nos indica que en el numerador estarán la concentración de oxidrilos, la concentración de cationes amonio sobre la concentración del amoníaco. Entonces, obteniendo una constante de basicidad al realizar la operación de 1,84 por 10 a la menos 5. Seguidamente es el mismo procedimiento para la metilamina. Con el dato del pH, obtenemos el potencial de oxidrilos, aplicamos el antilogaritmo, luego realizamos el proceso para saber las concentraciones en el equilibrio, reemplazamos esos valores obtenidos en nuestra fórmula de la constante de basicidad y obteniendo
para la metilamina una constante de basicidad de 3,75 por 10 a la menos 4. Culminando así ese requisito de nuestra práctica de laboratorio virtual. Vamos con la parte número 4 de nuestros análisis. Nos hace una pregunta, ¿no? El valor del pH al variar, ¿varía el valor del pH al variar la concentración? Compruébalo con un ejemplo. Muy bien. Para esto hemos utilizado el mismo ácido clorhídrico, con una concentración de 0,5 molar. Hemos introducido el pHímetro, que nos indica que tiene un pH de 0,3. Entonces podemos indicar que en la imagen de la derecha se observa que la concentración utilizada del ácido clorhídrico es 0,5 y su pH es 0,3. Ahora vamos a variar la concentración. Entonces, al variar la concentración tenemos lo siguiente. Es la misma sustancia, la concentración es 0,01 molar y cuando hemos sumergido el pHímetro vemos que el pH, el potencial de hidrogeniones, ha cambiado a 2. Por eso mencionamos. En la imagen de la derecha ahora se observa que la concentración utilizada del ácido clorhídrico es de 0,01 molar. Anteriormente era 0,5 y el pH era de 0,3. Pero ahora nuestra concentración es otra y el pH también es otro. Entonces, la respuesta a la pregunta sería: con el anterior ensayo de comprobación se llega a la conclusión de que si la concentración cambia, también lo hace el pH, concluyendo que existe una relación directamente proporcional entre la concentración de una sustancia y su pH. Habríamos terminado con nuestra presentación. Les agradecemos su escucha y su atención y esperamos que ustedes puedan también realizar esta práctica de laboratorio cuando así lo requieran. Muchas gracias y hasta luego.